oye, le dice, sí, amén, y no le dice nada, y usted nos reclamó, después no venga a reclamar. La ley es clara, y esta ley de votos es el mismo voto que hacemos con nuestra mente y con nuestro corazón, el mismo que aceptamos al Señor. Dice que el que se ligue su mente con su corazón comprometiéndose al Señor, el voto es firme. El Señor respeta la relación del matrimonio. Pero si una mujer le hace un voto al Señor delante de su marido y su marido lo oye, el Señor no permite que después venga a reclamar, es que yo lo escuché pero no entendí. No, eso no se permite. Que el voto queda en firme. Entonces, si ustedes... Varón, si John, usted, escúchame. permítame un momento para terminar y ya ustedes comparten. Si ustedes No, es que han tú leído estás el texto leyendo ley. bíblico... Es que tú estás leyendo, escúchame. Sí, espérate No, escúchame. un momento, ya te doy la palabra. Ya te doy la palabra. Si ustedes conocen del tema bíblico, cuando Pablo les dice a ustedes que declaren con su boca, creyendo con el corazón que Jesucristo es el Señor, Pablo los está mandando a cumplir la ley de votos. Porque dice así desde el inicio de la ley de votos. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento y se impone una obligación y declara con su boca lo que hay en su corazón, ese voto es firme. Cuando Pablo les dice a ustedes, el que declare con su boca, creyendo en su corazón que Jesús es el Señor, es la ley de votos. Esa misma ley de votos es la que sustenta con su relación con Cristo. Yo sé que ustedes tienen muchos sesgos que dicen que esto ya no se cumple, que eso era el antiguo pacto, pero yo sé que ahí hay temas que tienen que entender en el Señor. Si usted dice que esto no se cumple, entonces tampoco se cumple declarar con la boca, creyendo con nuestro corazón que Jesús es el Señor, porque es exactamente el mismo voto, hacerle un voto al Señor, que fue lo que Pablo le ordenó a la iglesia que hiciera. Y ese mismo contexto es el que pasa cuando Pablo dice, si los dos están de acuerdo y lo escuchan y uno se quiere apartar, entonces queda demostrado que una mujer puede hacerle un voto al Señor y puede hacerlo, y el marido tendría que decir por qué se opone. El que el marido explique por qué se opone, que su mujer le sirva al Señor, ya eso hace que el marido tenga que dar cuenta de por qué se opone. Sí, Elsa. Ya terminó. Varón, mire, no quiero, de verdad que no subí para contradecir a nadie, sino que me parece que lo que usted dice parece que es como que extremismo. Discúlpeme si Leyendo la palabra de Dios, hermano. me parece que es muy extremo, porque cuando a mí me dijeron, aceptas a Jesús como tu Salvador, no me leyeron los votos. No me leyeron los votos, no se lo leen a nadie. Así que tú Hermana, aquí, que usted se convirtiera sin no leer la puedes. Biblia. Su caso es un No, caso no, atípico, porque la gente declara que No, Jesús es el Señor, creyéndolo en su no, corazón, y Jesús, se hace un voto. mira, Que usted ¿sabes sea qué significa el desconocedor, Señor? espera, que usted sea desconocedora de la palabra, no es el caso que aplica para el cumplimiento de la Biblia. No. Yo, tú no me vas a decir a mí que tú sales a predicar a las personas ahorita y le dices que le lees los votos. Tú no me vas a decir eso. Yo predico completamente. Usted no me diga lo que yo No, hago no, y yo no le tengo que no, decir a no, usted lo que no, yo hago tú, si yo en mi live todos mira, los días yo todavía predico la hasta ahorita palabra no completa. escucho. No, pero es que Mira, yo no caigo en eso, vea, hermana. yo hasta Si ahorita no si usted escucho. tiene desconocimiento de Bueno, la pero Biblia, no haga es mi silencio que ya culpa. usted expuso. Pero Haga entienda, silencio no que ya cuestione, expuso. no argumente por usted, hable Silencie Biblia. el micrófono. Hable Biblia, hermanita, no hable por Bueno, usted ni pero es sus que no me opiniones. dejas. Pero No me es que dejas. argumentos, dice, yo no creo que tú hagas, no se meta conmigo, hable Biblia, señora. Hable Bueno, pero Biblia como lo tiene que hablar. cállese y aprenda a Pero hable conforme a la escuchar. escritura, señora. No hable conforme a criterios Cállese. personales. Sí, ya te di un texto bíblico, te estoy hablando. No me te has estoy dado diciendo ningún texto. Yo te leí un capítulo completo que lo estás negando varón, por pero pura voluntad. si negaste el texto de que cuando el mismo Pablo dice que vuelva hacia su esposo y tú dices que uno tiene que estar 24/7, ¿eso es lo que tú quieres decir? Que cuando una mujer se compromete con el Señor delante de su marido y le voy a decir, me voy a apartar para el Señor, tiene un no sea fundamento mentiroso. bíblico. Usted no No, yo no soy predica la ley de mentiroso. Usted no votos tiene cuando ninguna sale a autoridad de hablar tratarme de Cristo. mentiroso. Usted no es nadie para decirme mentiroso porque usted no me conoce y yo estoy hablando Biblia. Y yo no le tolero a usted a una señora que ni la conozco, ni sé quién es y nunca la he escuchado hablar de la Biblia, que me venga a decir mentiroso, no. Porque yo no miento, yo hablo verdad, yo hablo la Biblia y estoy leyendo capítulos bíblicos, cosa que usted no hace. Bueno.
Bueno, quisiera cerrar con alguna añadidura, Pastor Ever. Sí, Mira Yo quién estoy acá llegó. en un país, mira, solamente voy a hablar una experiencia, porque Hable como Biblia, él dice señora. que yo no hablo Biblia, pero te voy a decir algo. Por hombres así, acá en el país donde estoy, los pastores le exigen a las mujeres que tienen que estar de lunes a domingo en la iglesia. Es Se porque no congregan saben Biblia, lunes, señora. Se martes, dejan Porque no someter miércoles, a eso. saben. jueves, viernes. ¿Quién dijo que Eso ellas se ¿Saben es tienen que Biblia? romper sujetar al matrimonio. pastor? Es que la mujer no se sujeta al pastor, la mujer se Es que sujeta al tú marido. mismo él mismo está diciendo que no, que la mujer tiene que estar Ignorante Julio. 24/7. Esa es Al marido, no Ve al lo que es de falsa. pastor. Fue lo primero que se enseñó. No le sirven a los pastores. Por eso los pastores se abusan de las mujeres. Le sirven al Señor. El Señor Jesucristo se explicó antes. Y usted se sube a opinar de algo que no se está diciendo, de algo que ya se había explicado, pero usted se quiere meter en una conversación. ¿Quién escuchó? Los hermanos están de testigos que eso ya se había explicado antes. Se había dicho, vea, hermanitas, están casadas No, con yo no Cristo. estaba cuando se Es al explicó, pero Señor, es no es a que los hombres. sí, es al Señor. ¿Quién dijo que usted se tiene que sujetar a un pastor? Jamás la Biblia dice eso. Usted se sujeta a su marido. Y si está soltera, su marido es Dios, Cristo. Y si su marido es fiel servidor de Cristo, es hijo de Dios, entonces usted está casado con un hombre que le sirve a Dios. Pero usted está sujeta a su marido, para que sepa, no al pastor. Eso no lo enseña la Biblia. Y lo que pasa es que vienen de ese sesgo porque son manipuladas por un pastor que les dice que se tienen que sujetar cuando ningún pastor, ninguna mujer se sujeta. Si está soltera, se tiene que sujetar a su papá, si está bajo el techo de su papá terrenal y su papá celestial. Aquí no se predica, nosotros no predicamos ese tipo de sinvergüenzura. O yo, lo que usted está acostumbrado. Así que no diga que hombres como nosotros, no, nosotros somos claros. Es la escritura, dice a su marido, no al pastor. Nosotros jamás predicamos eso. bueno, señores, pero cálmense, por favor. Sí, Elsa, mira, la Biblia no dice que tú tienes que sujetarte al pastor. Tienes que sujetarte a tu marido porque tú tienes tu relación con tu marido. Entonces, aquí lo que estamos hablando básicamente es un orden, si la mujer puede enseñar o no enseñar. Se leyó el capítulo 1 de 1 Corintios y se lleva el contexto de que no hay ningún impedimento que la mujer pueda ejercer, ¿cómo se llama eso? Ministerio, que eso es lo que estamos hablando. Pero si al hombre se le pide unos requisitos que debe cumplir, no a la mujer. La mujer puede estar soltera, pero tú sabes que los dones, si Dios te los da, tú los vas a usar en la iglesia. ¿Ya? Entonces, aquí lo que no alcanzo a comprender es, bueno, ya lo entendí, yo creo que ustedes y yo le explicaron. Entonces, la mujer debe sujetarse a su marido, pero la mujer dentro de la predicación debe hacerlo con orden. Creo que esa es la conclusión, ¿no, caballeros? En el orden que estamos hablando, ya lo hemos leído, el primer lugar en la vida de cualquier persona es Cristo. Uno de los errores más grandes es que pongan a quien sea. Es idolatría. Si una mujer pone a su esposo por delante de Cristo, está mal. Si una persona pone a un pastor por delante de Cristo, está mal. El primer lugar es en Cristo. Y el compromiso mayor que tiene una mujer es con su verdadero marido, que es Cristo. Su esposo, la persona con la que convive, es una bendición en su vida y él tiene la obligación de representarle a Cristo en su vida, amarla a ella como Cristo ama a la iglesia, para que esa mujer tenga en su vida el amor que Cristo tiene por la iglesia por medio de su marido que la acompaña. El marido tiene un compromiso con Cristo de reflejar el carácter de Cristo hacia la esposa. Pero el marido tiene que saber algo. Nosotros tenemos que saber que las personas con las que nos casamos, las mujeres con las que nos acompañan en nuestra vida, son, primero que nada, siervas de Jesucristo, personas que aman a Cristo, personas que viven para honrar a Cristo, que lo primero que ellas tienen que hacer es amar a Cristo con todo su corazón.
Y sí, tiene un propósito mientras se viva en Cristo. Esto nunca se va a explicar ni se va a entender si como hombre yo me quiero poner en primer lugar en la vida de una mujer. No, yo mismo le quito el lugar a Cristo. Nosotros, entiendan, nosotros como esposos no podemos quitarle la obra a Cristo en la vida de nuestra pareja. Es lo que estamos diciendo, que lo honre a Él, que una mujer tiene derecho a hacer un voto para dedicarse al Señor, que una mujer tiene derecho, si ella quiere decirle al esposo, mira, por un tiempo, permíteme, voy a guardarme para el Señor para estar orando. Y el marido con madurez en la escritura lo ve, porque mucha gente cree que la esposa es como una pertenencia, como algo de machismo que me pertenece. No, esa es una persona creyente, que es un profeta del Señor. Esa persona es un templo de Dios. Inclusive, vamos a hablar de una forma más madura. Cuando usted tiene relaciones con su pareja, usted está tomando a otra persona que también es el templo de Dios. Y usted tiene que hacerlo con amor, con madurez, con respeto. Porque esa persona también, en ella habita el Espíritu Santo. Porque usted tiene que hacer todo en orden, con respeto, sí, con amor, sí, la Biblia no lo quita, pero sobre todo con el respeto y la conciencia de lo que está viviendo. Y entonces no se trata de que la mujer le pertenece al hombre y se somete al hombre y el hombre manda. Eso no lo está planteando de esa forma la Biblia. Somos creyentes y sí, el reflejo de que tiene toda la autoridad como marido es Cristo. Inclusive nosotros nos sometemos a Él y en ese propósito vamos a madurar, si no vamos a tratar a la mujer completamente diferente a como Cristo trata a la iglesia, porque Cristo a su iglesia le entrega todo. Cristo a su iglesia le permite administrar. Cristo a su iglesia da la vida por ella y se entrega por ella. Así es que hay que enseñarlo en Cristo. Nosotros hacemos lo que Cristo hace por la iglesia y la mujer respeta a su marido como la iglesia respeta a Cristo. Y en la vida de los dos hay un testimonio hacia Jesús. No se quita el hecho de que se pueda enseñar y predicar, no se quita el hecho de que tenga el Espíritu, no se quita el hecho de que tiene autoridad. Hay muchas cosas que Dios puso en la mujer. Dios puso en la mujer crear a los niños, formarlos, alimentarlos, y no solo darles alimento, puede darles alimento espiritual. Una esposa en la casa forma a los hijos para su verdadero marido que es Cristo. Es decir, usted dice, vea, ustedes tienen este papá aquí, terrenal, que trabaja por ustedes y les sirve, pero el verdadero padre de ustedes está en los cielos. Y eso lo puede decir. John, te sumo este texto, mira, para que siga explicando, mira, porque el marido está en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Mira que hay una comparación. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, sí entiendo la razón, la mujer no va a estar sujeta a un pastor que no es su marido. O sea, es decir, en otras palabras, el pastor no es dueño de su vida. El pastor lo que es un guía, por así decirlo, un guía espiritual. Adelante. Es lo que estábamos diciendo, ya lo habíamos advertido. Hay hoy hombres que creen que por estar en la iglesia pueden venir a mandar a las esposas de otro. Eso no se hace. No pueden mandar a la esposa de otro. No pueden romper el lazo. El pastor, por estar aquí adelante, no puede agarrar a las hermanitas y decirle, usted viene y me hace café en la mañana, y otra me trae almuerzo, y otra me hace esto, y otra viene y me limpia, y otra me limpia la oficina. No. El pastor tiene su esposa que lo puede atender y servirle para que él tenga ministerio también. Y lo puede apoyar en su ministerio como él apoya el ministerio de ella. Pero el pastor no tiene que usar a las esposas de otros hermanos para que sean sus siervas. Eso no es cierto, eso no lo dice la Biblia. Las hermanas van a la iglesia a servirle al Señor, no a servirle al Señor pastor, no, al Señor Jesucristo, que es el único Señor de señores. Van para dedicar su vida a la palabra, al aprendizaje, no para ser sirvientas de una persona en una denominación. Eso no lo dice la Escritura. Eso no es de esa forma. Mira, seguimos con los textos, o sea, se siguen sumando. Mira, eh, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Está el orden que dijiste antes. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, si yo amo a mi esposa, no la voy a lastimar, no la voy a maltratar, no la voy a doblegar, no la voy a esclavizar. Yo tengo que tratar a mi esposa como tal, ¿cómo es que dice la Biblia que cómo es que debo tratar a mi esposa? Sí, Como como vaso vaso frágil. Pero sí. todavía vamos allá. Es que ese es un estereotipo. Si usted ama a su esposa, usted la cría a Cristo.
Si usted ama a su esposa, usted no interfiere entre su relación, entre la relación de ella y Cristo. Si usted ama a su esposa, usted busca la salvación para ella. Si usted ama a su esposa, usted comparte la escritura con ella. No es que no solo la voy a amar y maltratar, no es que el amor se muestra cuando usted busca la verdad para una persona, y la verdad es Cristo. Cuando usted manifiesta la obra de Cristo en la vida de su esposa es cuando usted muestra que la ama, porque no es un amor humano, no es el amor que nosotros damos, es el amor de Cristo a través de nosotros, para que esa persona llegue y se desarrolle en Cristo. No tiene derecho ningún marido a ponerse en el primer lugar en la vida de una mujer, no. Tiene que ser un instrumento para que esa mujer le pertenezca a Cristo, para que sea salva, para que conozca la verdad. Entonces, entiendan, el propósito de nosotros en la vida de la mujer es el mismo propósito que Cristo trajo, que es la salvación. ¿O no es el mayor propósito de Cristo, que amó a la iglesia, que trajo salvación para ella? Eso es lo que usted tiene que traer para su esposa, formándola, educándola, apoyándola, que crezca, que avance, que ella sea una persona que crea en Cristo, que ella le sirva al Señor, que ella tenga dones, que el Espíritu Santo le dé dones a ella, que el Espíritu Santo la ministre a ella, que ella pueda vivir una vida plena, no como la sombra de un tipo, no religiosamente, o con machismo, la sombra de otra persona, no, su propia vida en Cristo. Eso tenemos que atenderlo porque eso no lo enseñan y esa es la verdadera forma de lo que Cristo hizo. Mira, te la voy a colocar así, John, para que sea más directo y de pronto aquí nos sirve. Si, por ejemplo, de hoy en día escuchamos que hay mujeres pastoras que son las pastoras, ¿no? Digamos, los hombres no lo ejercen, solamente ellas están ejerciendo lo que es el pastorío, y ellas son las que llevan la batuta, el liderazgo. ¿Estaría bien dentro de ese campo? Dentro de lo que la Biblia plantea, por ejemplo, la Biblia plantea que alguien puede dedicarle su propiedad al Señor. Eso está en Levítico 27, ya lo habíamos leído otras veces. Entonces, por ejemplo, ellos se reciben en la casa de Priscila. Si una persona tiene un lugar que quiere darlo para el servicio del Señor, pongamos un ejemplo, una mujer dice, yo tengo esta casa, yo quiero que aquí se reúnan las personas, voy a abrir las puertas para que las personas vengan a predicar. ¿No es esa casa de esa mujer la misma congregación? Sí, John, pero... Amén, 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 John, amén. Ya regreso, pero no me va. pero espérate un momentico, Julio, porque te estoy llevando al ministerio como tal, que lo ejerza la mujer, o sea, que no lo ejerza el hombre, sino, en mi caso, digamos así, que lo ejerza mi esposa, que yo no lo ejerza. Estaría bien que la mujer ejerza ese ministerio de pastorado, que es la que lleva la batuta, todo. Mira, dice así, dice que los dones los da el Señor y que Sí, Dios claro. son los dones del Espíritu Santo. Sí, así es. Los ministerios vienen por el Espíritu Santo. No es el Claro. Señor y el Espíritu no es el mismo. El Sí, Señor y el Espíritu no es el mismo. Okay. Dice El Pablo, espíritu es el mismo. ajá, dice Pablo que Dios no da el Espíritu por medida. Pero ustedes me están diciendo que el Espíritu Santo en la vida de una persona puede manifestar un ministerio, pero otro no. Pero Pablo dice que Dios no da el Espíritu por medida. Entonces usted está diciendo que todos tenemos el mismo Espíritu, pero que viene por medida. Este no puede ser esto y esto no puede ser aquello. Entiendan una cosa, los ministerios no son de las personas, los ministerios son de Cristo. Y Cristo en nosotros manifiesta sus ministerios. De hecho, los ministerios no son un tema que sean solo uno. Por ejemplo, Pedro era apóstol, se le da el ministerio de apostolado. Y cuando está ahí siendo apóstol, Cristo se vuelve y dice que vaya a predicar en las naciones y lo manda a evangelizar y lo vuelve evangelista. Pero cuando está ahí y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ahora le está pidiendo que sea pastor. ¿Cuántos ministerios de Cristo al mismo tiempo tienen las personas que le sirvieron? Por ejemplo, Pedro, al menos 3. Pablo es maestro, Pablo es apóstol y Pablo fue evangelista por toda Asia. Los ministerios no son como lo enseñan las organizaciones, los ministerios son de Cristo en la vida de las personas y no están limitados. Tenía don de lengua también, interpretación. Sí, mira, John, mira. Les estoy hablando de los ministerios y no de los dones, porque yo les puedo mostrar, por ejemplo, con 2 ejemplos bíblicos, con Pablo y Pedro, y la Biblia dice que todo se resuelve con 2 testigos, que Pablo y Pedro tenían múltiples ministerios y múltiples dones. Dame los textos, John, para que lo leamos y así hay la claridad para todo el mundo aquí. Sí, tenía dones y tenía ministerio.
Sí, regálame los textos. Bueno, ese es el problema, que hay que volver a predicar toda la Biblia, pero vamos a ir a ver los textos. Les pregunto, ¿conocen ustedes el texto? Vamos a hacerles el examen a ver qué conocen ustedes de la Biblia. ¿Conocen el Ajá. texto que dice que la sombra de Pablo y Pedro sanaba? Sí, sí, claro. Amén. Ajá. Ya regresó. Así es. ¿Dónde Ese era don de sanación. Dos de sanación, ¿verdad? Sí, Ah, sí. ok. Dice Pablo que yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos. Sí, en Corintios, 1 Corintios, lo leímos en antes. Ya. Dice Pablo en Hebreos que deben ser todos maestros. ¿Y Pablo era un maestro de la palabra o no? Sí, claro, así Lo es. dice, lo dice en la segunda carta de Pedro, en el último capítulo. Ok. Cuando Cristo le dice, la pregunta para mí es para ustedes, ¿dónde está el versículo que Cristo le dice, Pedro me ama, apacienta mis ovejas? Así es, lo dice 3 veces. Ok. Pero en ese momento Pedro, cuando le pide que apaciente sus ovejas y que sea pastor de sus ovejas, no era ya Pedro el apóstol. Sí, claro, así es. Y en Mateo 18, cuando le dice, vayan a las naciones y hagan discípulos en mi nombre, ¿no los está mandando a evangelizar? También sí. Ya. Entonces, ellos tenían múltiples ministerios y múltiples dones. Por eso John te decía, yo te interrumpo, John, disculpa. Yo te decía, John, lo que pasa es que uno ha vivido tanto y eso, o sea, eso no es dice, eso no es uno no le quita a uno nada reconocerlo, la verdad. Yo me sujeto mucho a las escrituras y lo que hago es aprender, no me gusta estar discutiendo últimamente. Mira, en las denominaciones siempre le habían a uno enseñado de que el ministerio, por ejemplo, en el caso de la mujer, pues yo pertenecía a una denominación y le enseñaban a uno que la mujer no podía ser pastor, ¿sí? De hecho, tenía muy pocas limitaciones, ¿sí o no, amor? Entonces, uno ya se sesgó y entonces uno, ¿qué empieza a hacer? Empieza a hacer distinciones, no como tú lo estás diciendo, empieza a hacer distinciones entre los dones y empieza a decir, no, esto el Señor me lo da, pero lo del pastorado sí, sí, la mujer no lo puede ejercer, por así Entonces decirlo. fue que nunca se El reflejaron, resto. entonces nunca se reflejaron realmente el ministerio porque los Exactamente. ministerios, como digo yo, los da el Espíritu, los da Cristo, Exacto. no la Claro. congregación. Sí, así es. O sea, que no tiene nada que ver. O sea, que desde ahora me queda claro a mí que sí la mujer puede ejercer su ministerio común y corriente porque eso el ministerio está en la vida de la persona porque Cristo se los da. Y si Cristo se los da, ¿y quién puede desautorizar eso? Adelante. Cristo viviendo en la persona. Cuando Cristo está en la persona, Cristo no deja de ser el maestro de maestros, ni el pastor de pastores, ni él deja de ser el profeta de profetas. Entonces, cuando Cristo está en la vida de una persona y Cristo habla por nosotros, él dice, yo pondré palabras en su boca, ¿quién soy yo para decir que Cristo no puede hablar por la boca de esa persona y que el Espíritu de Cristo no me va a hablar? En verdad es que a veces es lo que uno les dice, caen en la religiosidad de que el Señor puede hacer hablar a una piedra, pero que la mujer no se pare en el púlpito, por favor. Si la iglesia ni siquiera son púlpitos, esas son las organizaciones religiosas. En el contexto bíblico no hay base para negarle a la mujer la presencia del Espíritu de Cristo en ella, manifestando los ministerios que son de Cristo. Es que Yo, todos en la esos cuestión sesgos aquí, religiosos van a se han caer. dado varios ejemplos, Julio, se han dado varios ejemplos que, por ejemplo, hubo una mujer, la mujer del rey, que, digámoslo así, usurpa la autoridad del rey y eso uno se lo dieron como ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para hacer cosas malas. Que esta es la mujer que está persiguiendo a Elías, ¿es que era? A Elías para matarlo. Entonces, quiere decir que uno ha malinterpretado esa historia y lo toma por el lado de que la mujer no puede ejercer liderazgo. Adelante, Julio, o el que quiera hablar. Es que sí, pues, buenas noches a todos los hermanos. O sea, es que sí, la mujer puede tener ¿cómo se llama? El don de predicar y puede enseñar. Ella puede compartir puntos de la palabra del Señor. Claro que sí, pero en cuanto al liderazgo de 30, 40 familias en una congregación, de que ella sea la pastora ahí y el esposo guarda silencio porque ella es la que toma el control y la autoridad de todo ahí,
porque ella maneja el pastorado como tal. O sea, no se deja ver así en la escritura. Y sí, como usted está tocando ese punto también allí de, de, de Jezabel. Ese punto de Jezabel es prácticamente una contumacia, pues lo que tuvo esa mujer ahí, una soberbia, una altivez que pasó por encima del rey y hubo un rey enclenque, ¿no? Por decirlo de alguna manera didáctica. Un rey enclenque que no tenía autoridad, no tenía el control de ese rey y pues manejar ese ministerio o digamos manejar esa realeza que se le dio a él. Entonces fue más o menos como algo, un niño, porque recuerda cuando él se enamoró de la finquita o de la viña de Nabó. Y como niño malcriado ahí, no quería comer y estaba triste y llorando ahí, pataleando como un niño chiquito. Y llegó la mamá que se dejaba ver que era como la mamá también. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres comer y por qué tienes tu semblante está caído? No, porque yo quiero la viña de Nabó, pero Nabó no me la quiere vender. Entonces, no, o sea, ella como una mamá, pues fue allá y le inventó allá unos testigos falsos a Nabó y lo mandó a matar. Y tome, aquí está o sea, ¿por qué el Señor se toma en contar eso? O sea, ¿por qué el Señor se toma en mandar a escribir eso? ¿Y Mira, por te qué explico, eso? te explico por Pero, qué lo hace. ajá. Mira, todas las mujeres en la Biblia representan la circunstancia de naciones y de la iglesia. El Señor utiliza en la Biblia, siempre que Él se refiere a las naciones, hace una referencia a las mujeres, como en Jerusalén, Sí, como a sí. otras naciones. Eso estoy de Entonces, acuerdo. Estoy de acuerdo. Jezabel no está simbolizando específicamente solo a la mujer en ese momento, sino que es una nación que persigue al profeta, una nación que está en contra del profeta. Y Jezabel es algo que se le atribuye más adelante a la condición específica de la nación completamente, incluyendo a hombres y mujeres. En el contexto, cuando nosotros lo vemos sin ver toda la representación en Cristo, entonces se pueden dar unas interpretaciones que no son correctas. ¿Cuál es el problema de la historia bíblica? Que la estamos tomando para representar cosas personales, pero no para entenderla en Cristo. Elías, sombra de Jesucristo, que es perseguido por una nación que está rechazando a los profetas. La que rechazó a los profetas, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te fue enviado. Allá fue Jezabel que quería matar al profeta, aquí fue Jerusalén. Y esa misma Jerusalén es la que le dijo que era la esposa. Entonces, ahí hay todo un contexto profético que se tiene que entender. Si nosotros a un profeta o una historia de los jueces no la entendemos en Jesús, entonces comenzamos a hacer interpretaciones bíblicas que no tienen fundamento en la historia de Cristo. No, pero venga acá, hermano, que vamos a un diálogo, sin intenciones de ni contradecir la escritura ni nada, estamos como para aprender, pero ve acá. Allí hay unos puntos bastante álgidos que también debemos ver, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra. ¿Penetra qué? El espíritu, sí, y el alma, ¿verdad? Pero también penetra los huesos, las coyunturas y los tuétanos, hablando de la carne. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender? Que usted mejor que nadie sabe que sí tiene esa connotación espiritual, porque es que esa es la línea más importante que debemos tener porque somos espirituales. Pero también tiene una asesoría, hermana Abigail, pero también tiene una hermana asesoría Abigail. humana. No es que Espérese, pero es que estamos hablando de que de los ministerios yo sé, son de Cristo. yo sé, Pero mi usted no amor, puede decir que una yo sé que mujer que estamos tiene el hablando de espíritu eso. de Cristo, pero usted no puede decir que una mujer que tiene el espíritu de Cristo con ministerio y dones de Jezabel. No, señor, yo Eso no no puede dije eso, pasar. yo no dije nunca eso, hermano, como yo no soy tan estúpida tampoco para hablar, me disculpo con usted. Y con Pero es que ustedes me estábamos quito el hablando de sombrero si porque usted se saben, salió pero con otra. yo no estoy diciendo una cosa de esa. Yo estoy hablando de que lo que sucedió, fíjate aquí en la escritura, voy a leer este pedacito Pero en el libro de Isaías. Voy a ve este leer este punto. pedacito en Sí, el libro de Isaías. dame un segundo nada más. Mira, ve este punto. Nosotros estamos tratando de que las personas entiendan, primero, que cuando nosotros hablamos, no deberíamos hablar por nosotros mismos, sino que se cumple en nosotros la palabra de que el Señor pone palabras en nuestra boca.
O sea, yo espero que, por ejemplo, cuando la hermana Abigail comparte conmigo, ella no me está dando sus opiniones personales, sino que ella deja que el Espíritu de Cristo que está en ella, que no tengo la menor duda que está en ella, hable y que ponga palabras en su boca. Un verdadero creyente no escucha por escuchar a las personas, sino dice, esta persona es una hermana en la fe, un hermano en la fe, que tiene a Jesucristo en él y que Jesucristo pone palabras en su boca para edificarme. Porque así como el Señor me puede dar un ministerio a mí, se lo da a él. Porque por eso Pablo dice que todos nos podemos edificar y nos podemos exhortar cuando lo hacemos por medio del Espíritu. Entonces, cuando ya una persona dentro de la congregación, ya no estamos hablando de los impíos ni el espíritu de Jezabel, sino que estamos hablando de los que estamos unidos por un mismo espíritu, ¿es acaso que ese mismo espíritu de Cristo no es el que habla en uno y en el otro? ¿Es acaso que no es ese mismo espíritu que guía todos los ministerios? ¿Dónde está la contienda? Si no puede haber contienda entre ministerios ni entre la revelación de Jesucristo, si todos compartimos el mismo espíritu. Amén. Hermano, bendiciones, buen punto, Entonces, hermano. yo voy a hacer esta exposición con mucho respeto. Y ustedes, pues, pues, los escucho también, porque estamos para eso, para aprender. Ajá, mi Eh, posición empieza así. Si la escritura me habla, por ejemplo, de los requisitos para un obispo, para un anciano y también para una diácono o los diáconos, y habla en ese orden de ideas el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, entonces esos requisitos hablan como si se dirige es para el varón. Entonces, ¿por qué de dónde yo me puedo sostener de ellos, de esos requisitos, para dar un ministerio que la Biblia no me manifiesta en ninguna de sus partes, como es el mal de pastora? Entonces, ¿cómo yo arreglo ese versículo? O sea, trato de ser detallista con eso cuando me dice que sea marido de una sola mujer, que conduzca bien su casa, que el hombre en este caso no sea pendenciero, que sea aprobado, que sea un conocedor no sea un indocto, pues que conozca bien y haga buenos trazos de la escritura. Y bueno, y cuando vamos a Tito también habla de estos requisitos para los varones de Dios, y que también dice que tenga cuidado con su casa. Entonces, es lo que se exige como para que él pueda manejar a una Grey ya un poquito más grande o varias familias. Porque si no puede, dice el apóstol Pablo, si no puede, No, si espera, no puede espera, conducir Tidi. una casa, ¿cómo puede conducir la casa a los demás? Es Sí, lo que dice. pero mira ese detalle. Primero, la iglesia la edifican los ministerios. La Biblia no dice que sea un hombre personalmente el que dirija a una congregación. A la congregación la edifican y la forman los ministerios de Cristo, sean Exactamente. apóstoles, profetas, Sí, maestros y en eso evangelistas. estamos claros, sí. Entonces, no existe la iglesia uniministerial. Ahora, el ministro, para ser ministro de la iglesia, tiene el requisito de ser casado y con una sola mujer. Es requisito para el hombre. Pero la mujer, para tener ministerios de Cristo, como profetizar o como evangelizar, no tiene requisitos. Amén. Entonces, También estoy de acuerdo. le están dando vuelta a la forma. Vamos a ver, el que está obligado a tener una esposa para poderle servir a Cristo como ministro en la congregación es el hombre. La mujer puede profetizar y no hay ningún requisito de que ella esté casada para poder profetizar. Y en Corintios Pablo dice que el que profetiza habla y edifica y exhorta a la congregación, pero no pone a decirse que el que profetiza tiene que estar casado. Entonces, una mujer que no está casada puede profetizarle a la congregación, puede edificarla, puede exhortarla y puede hacerse escuchar a la congregación. Pero un ministro no puede llegar a ser ministro de la congregación si no está casado. Entonces ahí hay una distinción, se le está dando vuelta el propósito. La limitante es que el hombre necesita a la mujer para servir como ministro, pero la mujer puede ejercer ministerios inclusive sin estar casada porque la Biblia no le pone ese requisito. Y es mayor el que habla en la congregación. Ahora ya leímos en Corintios, Stevie, que la congregación todos pueden hablar, todos pueden enseñar, todos pueden. Entonces, dirigir
La congregación no es que otros hermanos no pueden hablar. Lo que nosotros vemos ahora religiosamente, que Sí, solo un lo que líder pasa. separa la congregación, eso no es Sí, y lo que dijo bíblico. el hombre allá hoy temprano allá en el live del hermano, de la hermana Julia, salió que diciendo que el pastor de él era como Dios. O sea, por lo que el problema es que han endiosado la figura del pastor. Pero eso es lo que la Hoy le Biblia, disparamos duro allá. eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros, que tengamos que tener nuestro propio becerro de oro. Porque es que esa es la figura más o menos que buscan al pastor de, este es el hombre porque él es el ungido y no te sientes en la silla porque ahí va el ungido de Jehová. Y con esa payasería, porque eso, más allá de eso, son showceros, puro show. Entonces, y ese mismo show, esa misma terapia se la meten ellos, quienes, los que están endiosados, pues los líderes, se lo van dando poco a poco, porque esas son dosis que no se la dan de un día para otro, esas son dosis de años, y son técnicas de adoctrinamiento, y de, ¿cómo se llama?, de zombificación, que se la van dando domingo a domingo, lunes a lunes, viernes a viernes, y el pastor es el que tiene razón, y el pastor solamente es el que puede interpretar la Biblia, y eso, mire hermano, llegan a ser idólatras del pastor. Sí, ese es Y un hermano, problema. Ve ese ¿ah? detalle, Tibi. Hay otro problema que enseñan malas a las hermanas. Por ejemplo, ve lo que es cuando una persona no entiende la escritura. En la Biblia dice que nosotros seamos como Cristo es con la iglesia, que seamos con nuestra esposa. En la relación de Cristo y de la iglesia, ¿quién lava la ropa? Cristo, Ah, ¿quién aplancha la ropa? Cristo, Cristo, ¿Quién prepara la cena? el Señor. Ah, pero en la cultura de nosotros creemos que la mujer me tiene que lavar la ropa, aplanchar la ropa No, y preparar bueno, la cena. Sí, si vamos oiga, a ese punto, aquí en el occidente, ¿verdad? En esta parte del mundo, todavía más vale, ustedes los varones son muy condescendientes con las esposas, pero si vamos a los oriente, Dios mío, esa mujer no puede ni mirar con los ojos. A ver, usted ve la cultura cómo tratan a la mujer, hermano. Es menos que la nada, es menos que la nada. Entonces, más vale aquí, los hombres son condescendientes y siempre Hermana procuran. Abigail, pero ¿me puedes imagínate dar? esto, cuando un hermano está en la iglesia, por ejemplo, y la iglesia está llena de machismo y de cultura, si un hombre verdaderamente dice, yo voy a ser como Cristo es con la iglesia, dice, Cristo lava la ropa, le lava las vestiduras, le plancha la ropa, le tiene los vestidos lavados y planchados, él prepara la cena, él pone todo en la mesa, no solo provee, sino que la prepara. Eso no nos lo enseñan a nosotros, porque este tipo de enseñanzas que vienen de degradar a la mujer al servicio del hombre no son bíblicas. Dios no lo estableció de esa forma. La mujer tiene una representación en la escritura con relación a la iglesia y es un lugar de preeminencia, es muy importante y nosotros tenemos que aprender a respetarlo como dice la escritura. Hermano Montero, ahí es donde entra también otro punto muy claro, que es el punto acerca del cuerpo del Señor. En el cuerpo del Señor dice donde Él es la cabeza. Entonces, en el cuerpo del Señor, todos somos miembros de un cuerpo y Yeshua es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y yo en el sentido social, conyugal, es que vengo a ser cabeza de mi hogar, de mi esposa, digamos, conyugalmente, ¿ves? Pero, eh, pero eso es en lo conyugal, en lo social. Pero espiritualmente todos somos un cuerpo donde Yeshua es la cabeza, no nosotros. Yo no voy a permitir que un hombre me mande a callar a mi esposa dentro de la congregación, porque, por favor, para eso creo que es el cuerpo del Señor, ¿ves? Y estamos en el cuerpo del Señor, pero en lo conyugal, yo soy la cabeza de mi esposa, y en lo social, y en lo social, pero en lo espiritual, en la iglesia no manda John Montero, no manda Michelle, no manda Julio, porque seamos hombres, no.
En la iglesia manda el Señor en su cuerpo. Entonces, los textos, por ejemplo, de 1 Corintios 14, 34 y 35, 1 Timoteo 2, 2, 6, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, están haciendo una mala interpretación acerca de esos textos. Esos textos solamente Pablo los está poniendo en orden en el sentido social. O sea, si le está pidiendo como requisito a la mujer, que observe la ley social, conyugal, como también la ley lo dice, y si quieren aprender, pregunten en casa a sus maridos. Ahí se refiere a mujeres casadas, porque si no tienen marido, ¿a quién le van a preguntar? Ahí no dice que le pregunte a sus hijos, o al pastor, o a fulano, o a sultano, no. Se está La refiriendo... escritura hace una salvedad ahí para los solteros y para las vírgenes. Sí, Ahí pero te dice, sí, por ejemplo, pero en 1 Corintios 14, 34 y 35 no da salvedad para vírgenes, ni solteras, ni nada. Se está refiriendo no, sino que te dice, específicamente. es que tú no puedes romper, hermano, tú no puedes quitar un versículo para acomodar otro y obviar uno. No estoy rompiendo el versículo. Aquí están hermanos que me pueden corregir si estoy rompiendo el versículo de 1 Corintios 14, 34 y 35 y 1 Timoteo 2, 6 al 12. Aquí, yo creo que... Se las voy a poner más duro. A mí venga aquí. Hágale, hermano Montero. Va Oiga, muy bien, hermano. se las voy a poner durísima esta. Resulta que la mujer no puede ser pastora, pero en la mujer está en ella, habita en ella el pastor de pastores. Oye, qué contradicción más grande tienen las hermanas, como se dejan confundir. Una hermana no puede ser pastora, pero espérate, tú no eres templo del Espíritu Santo. En ti no habita el pastor de pastores. El pastor de pastores no pone palabras en tu boca. Y sacerdotes ahora. Pero oiga la mentalidad, Michel. Les están diciendo a las hermanas que ellas no pueden ser pastoras y en ellas no les predican que Cristo habita en ellas. Y no es Cristo el pastor de pastores. O sea, en la hermana Solester que está ahí, yo reconozco. ¿Sabe quién reconozco yo en ella? Al pastor de pastores en ella. Y sé que el pastor de pastores pone palabras en su boca. Señor, hermano. Ese ministerio pertenece al Señor, no a nosotros darlo. Eso lo da el Señor, y quien se lo da a mujeres, hombres, a quien Él le plazca. Señores, yo lo que veo... Así mismo es, hermano, yo lo que veo ahí es... estoy de acuerdo contigo al 100. Mira, con lo que yo digo, yo lo que veo aquí es que no se debe, sea que predique el... Que predique... Ya voy. Que predique... Ay, no toque eso. Que predique el hombre o la mujer, lo que están llamados a hacer, a conservar el orden y a conservar la enseñanza. Yo aquí no veo nada más. O sea, aquí ya queda claro que la mujer sí puede ser pastora, como el hombre también lo es. Si la mujer está ejerciendo el ministerio de pastora, si tiene esposo, lo que tiene que dar es el ejemplo. John, así como también uno como esposo a su mujer, si está ejerciendo el ministerio. Porque yo creo que para ambos es igual de condición, ¿no? Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un hombre que venga y agarre a una hermana a golpes. Usted está golpeando el templo de Jesucristo y está yéndosele encima a agredir a una persona en la que habita el Espíritu de Dios y el único Dios todopoderoso está en ella. Y usted no respeta eso. Cuando usted ve a una persona, cuando usted ve a alguien que está ahí, por eso le digo, ¿dónde queda que Cristo habita en esas hermanas? Y entonces yo la vuelvo a ver y digo, no, usted cállese. Cristo está en usted. El pastor de pastores habita en su corazón, pero usted cállese y no diga nada. No se trata de eso. No se trata de negar a Cristo en la vida de las personas. No podemos llegar a ese extremo. Imagínate lo que habla Efesios también. Mira, hermano Giovanni, apaga el micrófono, que estás ahí interrumpiendo la conversación. Yo no llamo, El hermano Giovanni está el micrófono abierto, hermano. Ok. Bueno, hermano, Efesios por lo menos te habla, dice a unos constituyentes. Cuarto varón.
Él decía que le había dado la patadita de la buena suerte, le dio la patada de la mala Hermano suerte. Ever, ciérrale el micrófono, hermano Giovanni, que te sale la voz. Tómame fotos con el Pipe Bueno, ¿no, Giovanni? Se murió. Al hermano Giovanni. Ok, gracias, hermano, gracias. Y entonces dice que uno constituyó a pastores, a otros maestros, etcétera. O sea, el Espíritu es el que constituye, porque Él es el que da los dones, los oficios y los ministerios. Una cosa son dones, otras cosas son oficios, otros son ministerios, pero todo lo da el mismo Espíritu, dice 1 Corintios. Ahora también tenemos que ver otro punto muy crucial, que es 1 Timoteo capítulo 3. Dice, si alguno en el obispado buena obra desea, pero conviene pues que el obispo sea irrepresible, lo que estaba hablando el hermano John Montero ahorita, marido de una sola mujer, solícito, sobrio, apto para enseñar, que tenga bien, que tenga en sujeción a su familia, a sus hijos, etcétera. Ese es el requisito para el hombre, pero después te dice, asimismo las mujeres. ¿Cuáles mujeres son esas? Las diaconisas, por supuesto, y las que están ejerciendo juntamente con su esposo el ministerio del pastorado o del obispado. Mire, el obispado no lo ejercía solamente un solo hombre, el obispado tenía que ejercerlo juntamente con su esposa y era una obligación, era un requisito primordial, completo, claro y conciso, que el obispo tenía que ser marido de una mujer. ¿Y esa mujer en qué se convertía? Muchos dicen ahorita, no, el pastor soy yo y no mi esposa, es para de ellos ocultar su vida toda desordenada que tienen y entonces no quieren someterse a las escrituras como tal dice. Otros dicen, no, es como decir, el doctor, si me llaman al quirófano, el doctor soy yo, no van a llamar a mi esposa de la casa, no, eso es, en lo secular es muy distinto. Aquí en el cuerpo de Yeshua es algo totalmente diferente a una profesión que usted tenga secularmente. Aquí no son profesiones porque usted haya estudiado ni nada, sino porque el Espíritu llama completamente al hombre casado, y al convertirse en hombre casado, un obispo, por supuesto que su esposa está ejerciendo también el obispado juntamente con su esposo. Ya Pero no el hermano John busca Montero se fue el aún más profundo, que ministerio, mi me gustó esa hermano. aclaración. Shalom. Y ella no busca esa unción, o no todos los casos se dan de que el varón está firme en el Señor y eso. Y yo lo digo porque uno también va a una congregación y no todo. Mire, hay inclusive esposas de pastores que no ni siquiera saben enseñar. Ellas son calladas ahí, no sabe, porque le dan un micrófono y de bromita da un saludo o canta un coro. Entonces tiene que haber como una preparación previa, o motivarla, o qué sé yo, orar por ella para que ella tenga soltura, pues, o sea, que ella también pueda enamorarse del Señor. Y hay casos diferentes, hay casos adversos, o sea, donde ella está ungida, ella tiene toda la motivación y está en ese amor gozoso, en el primer amor del Señor, y ama al Señor, y el esposo es así todo apático, no, con él no va Pero eso. ese era el requisito, hermana Abigail, ese era el requisito de la mujer. Dice, así mismo también las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos de oro, perlas o vestidos costosos, sino como mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda la sujeción, la mujer aprenda la sujeción en silencio, o en silencio con toda sujeción. Hay varios, depende de la versión que usted esté leyendo. O sea, la mujer tenía que observar la sujeción conyugal para que pudiera ejercer cualquier ministerio, cualquier oficio o función dentro de la congregación. Al una mujer observar la sujeción conyugal, social, hacia su marido y en su casa y etcétera, ella tiene carta libre para ejercer cualquier ministerio en el Señor, porque está primeramente a su marido y está obedeciendo, está sujeta conyugalmente, socialmente a su cabeza aquí carnalmente, y por supuesto ahora tiene participación dentro del cuerpo cuya cabeza, en el cuerpo del Señor, cuya cabeza es el Señor y no su marido. Esto está más que claro, hermano, en todas las escrituras.
Yo, por cierto, escribí un libro acerca de esto, de este tema de hace muchos años atrás. Y les digo, hermano, al principio conseguí muchísimas murallas, muchísimas cosas, pero a la final muchos han comenzado a entender todas estas cosas, que la mujer tiene toda la participación a la mesa del Señor, tiene carta libre para predicar, para enseñar, para corregir, para instruir. Imagínate, sería una contradicción. Toda mujer que ora y profetiza. Y entonces después dice, el que profetiza Mujer no, edifica el a la espíritu. iglesia. Es para Por exhortación, medio para del edificación y espíritu. consolación. Por medio Entonces, del ¿cómo es eso? espíritu. Si una mujer puede orar y profetizar, y después el que profetiza es para consolar, para exhortación, para enseñar, para instruir, entonces, ¿cómo es que nos puede enseñar? Shalom. Disculpe, Amén. En hermano. el espíritu. En el espíritu. Me perdí de algo. Hermana Sol, no sé, ella es líder. Ah, ya entendí. Hermana Sol. Mira, aquí les tengo un texto. Voy a colocarle 1 Timoteo 2:9 para que tratemos de arreglar esto. Mira, así mismo que las mujeres se atavían, no, esto no, desde el día más bien, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿no? La mujer aprende en silencio con toda su deseo, porque no permito, ya lo dijeron, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Yo me gustaría que me explicaras esta parte. Se está refiriendo al marido porque no puede una mujer tener dos cabezas. No puede una mujer estar sujeta a su marido. Y es más, de hecho, ve que si la Biblia trae esto en un orden, que cuando la mujer ya se casa, la autoridad ya no es del padre, ahora es del marido. El que tiene toda la autoridad sobre ella, porque la Biblia no le pone dos cabezas. Entonces vamos a ir en orden. Dentro de la iglesia, a la mujer ustedes le tienen algo complicadísimo, mira. A la mujer ustedes la quieren hacerse someter al marido, al pastor y a Cristo. O sea, ya le pusieron tres cabezas. No. Todos están dirigidos primero a Cristo. Cristo es la cabeza de todos nosotros. Y como le dijo Mitchell, en nuestra vida de testimonio hay una relación entre el marido y la mujer que tiene un propósito en Cristo. Como pastor, el pastor, todos son ovejas. El pastor no trata con la mujer como mujer. El pastor trata con las personas como ovejas en un contexto más amplio. La relación de como mujer, por ejemplo, el amor de Cristo para una mujer viene por medio de su marido, no por medio del pastor. El sentir el amor y el abrazo y proveerle viene por medio de su esposo, no del pastor. El pastor no es el proveedor de una mujer. El pastor no es el que la ama ni el que la hace sentir bien. El pastor no es el que le habla cariño ni le habla al oído silenciosamente. Eso lo hace el esposo. El pastor no se puede meter con la mujer en el tema que le corresponde al esposo. No puede. Y el pastor no puede enseñar cosas que no vive. El pastor puede enseñarle a los maridos a ser buen esposo, pero la mujer le enseña a las otras mujeres a ser buena esposa. ¿Dónde ha visto usted que un pastor le puede decir a una mujer cómo ser buena esposa? No, eso lo dice una hermana, lo dice la Biblia. Las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes. Eso lo enseña una mujer, no lo enseña el pastor. Entonces, nunca hay sometimiento de la mujer hacia el pastor en nada de lo que tenga que ver con el matrimonio. Eso solo le corresponde al marido. Listo, y ahí bueno. tenemos que estar claros, ¿verdad? Sí, ahí va. Que ni se le ocurra a un pastor pasar por encima de mi autoridad conyugal y querer decirle a mi esposa, mire, cállese en la congregación. Me reiría delante de su cara, de verdad. Mira, es que Cosa bien importante en estos últimos días que estamos viviendo de antes de la venida del Señor, es que vemos en las congregaciones que hay un auge femenino muy grande. ¿Por qué? Porque por alguna razón, que pues, o sea, tú ves y ves un 80% de mujeres.
y ves un 20% de hombres. Eso casi que está en toda América Latina. Todo lo hemos hablado en muchos live y la gente dice que eso está pasando. Pero es que aquí hay otra cosa que ha interferido y ha abonado, ha cultivado esto, que es que cuando van a las congregaciones, o se convierte ella o se convierte él, el decir del pastor que está fuera de unción del Señor es que, hermanas, si usted ve que usted está con un marido que es mundano y que no se convierte, que lo que vive es tomando y que no es un hombre que no quiere acompañarla a usted para acá, para la iglesia y todo eso, déjelo. Entonces las mujeres, que también le falta la visión doctrinal y el espíritu del Señor, pues entonces creen que eso... Exactamente, pero eso no lo predican de esa manera, hermano. Yo he estado en congregaciones, casi que yo tengo años de estar en congregaciones. Y entonces ellos mismos incurren, varones, ellos mismos incurren en unas enseñanzas nefandas, pues una enseñanza que están fuera del contexto bíblico. Entonces las mujeres piensan que sí, que es verdad. ¿Yo qué hago con eso? Yo tengo 18 años viviendo con ese hombre ahí y nada que se convierte y nada que se va, pero para las fiestas y eso sí va, con su familia bebe y todo eso, yo me voy a dejar de ese. Entonces, en vez de buscar la forma de enseñarles que el ministerio de la reconciliación, ese es el de nosotros, el ministerio de la reconciliación, de que él de alguna manera nos acompañe. Adelante. Hermano, no me dejan hablar. No, mentira, te iba a decir algo. Es decir, tienes que darle caso a tu pastor, tienes que hacerle caso a tu pastor. No, mira, sí, tienes toda la razón. Mira que la confusión, ¿dónde viene? Que a uno le había enseñado que el pastor prácticamente es el dueño de la vida de las personas. Entonces ahí es donde viene. Esa de la familia. Sí, Ajá, de mire, todos, si usted, de todos. yo vivo en Venezuela en Eso una lo zona ganadera. explicaron. En una Sí. zona ganadera, es que te voy a contar una anécdota rapidito. Este, cuando me fueron a visitar a mí, por primera vez, pues él no estaba. Yo en ese tiempo vivía con una pareja. Ajá, no conocía mucho al Señor, pero bueno, lo primero que me preguntaron, sí, allá en la finquita, es cuántos animales yo tenía. Ja. Ah, Eso era hermano, testigo. Eso era testigo. hermano, yo, que ni mi corta perezosa. Le pidieron los primogénitos de todas las vacas y los toros. Sí, hermano, No. allá en un caserío que hay más cerca de aquí, como a una hora de A aquí, mí me acuerdo. que es una zona ganadera también, allá ponle cuidado, el nuevo pastor llegó sin mentiritas ninguna y delante de Dios pongo mi Señor de testigo, que el nuevo pastor llevó como una acta para que fuera firmada con nombre y apellido de que ellos tenían que dar los diezmos hasta de las gallinas y de los huevos. Y las primicias de todos los animales. Hermano, pero es que esto se cuenta y no se pasa a creer. Es que esto no se pasa a creer que esto esté funcionando de esta Digo manera. que no. ¿Mm? Todos andan así. Eso en todos lados. En Todo todos raro. lados, hermano. Es raro el que no. Eso, bueno, hermano, pero ¿para qué estamos aquí? Bendito sea el En Señor. antes cuando le Sería estamos otro hablando, tema, ¿no? en antes cuando, sí, pero en antes cuando estábamos allá, ya que la hermana lo dijo, y que John y yo estábamos, eso es un problema, hablar de los pastores. Es que le están tocando la yugular, le están tocando la espada, le está tocando hasta los tuétanos, hasta los huesos, y eso es lo que está pasando, por eso es lo que está revelando el Espíritu. Julio, Y seguirá así. Julio, pero Otro concepto, pero pues, tú tienes que someter a tu pastor, Julio. claro, se tiene otro concepto, pues, de lo que es un pastor y de lo que son los ministerios dentro del Pero cuerpo es que son del los Señor. ministerios, exacto. Yo conozco mi ministerio Se tiene otro concepto porque muy el Señor, diferente, y a mí totalmente me pueden decir, traje. y mi respuesta es que yo profano el Sabbat y soy sin culpa. El que conoce de escritura sabe cuál es esa respuesta. Bueno, avanzamos en la escritura. Vea. Pasó con el silencio. Vamos a avanzar con la escritura porque necesito salir de esto. Mira, pero se salvará. Seguimos en el versículo 15. Estamos en 1 Timoteo 2:9.
Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Sí? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No hay distinción aquí, mira que no lo dice. Y después en el segundo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mira, apto, dice, no dado al vino, No no dice, pendenciero. Pero espérate, ahí me quedé con una duda. Si Ah, son hospedadores y reciben huéspedes y todo en su casa, ¿a cuántos de ustedes los ha recibido el pastorcito en su casa? ni me preguntes. Ah, Es no, una a mí pregunta sí. capciosa, ¿verdad? No, pero oigan, bueno, ya dejado de eso, a mí sí, y a mí usualmente me hospedan. Ahí no, pues no puedo decir nada porque usualmente estoy hospedada en casa de los hermanos y en diferentes lugares. Tenía que decirlo, hermanos, disculpen. No, Testimonio de que en algún lugar se cumple la palabra. Yo tengo una hermana mía Claro. de carne donde también pues ella está en otro país y es hospedada por la iglesia de ese país cerca de la casa pastoral, pero como la iglesia es grande, bueno, y así ella se ha mantenido durante todo este tiempo viviendo allí. Pero sí, es lógico lo imperativo que es ahorita un pastor, como decía la hermana Tibi, pues que se adueñan de la congregación. Pero eso lo dice la Escritura, que hay muchos que se han adueñado, que están adueñándose y ponen a la Grey Tengo una como pregunta sirvienta. técnica. Una pregunta técnica con el texto que él dijo. La mujer se salvará engendrando hijos. Vamos a ver. Yo a veces me quedo confundido porque, por ejemplo, Pablo habla en Corintios y dice que se sujete a su marido como también la ley lo dicta. Pero después vienen y me predican que la ley no está vigente. Ahora, no sé si es que Pablo se le cruzaron los cables en algún momento. Él habla que ya no engendrados por voluntad de varón. Y Jesús habla del nuevo nacimiento del Espíritu. Ese engendramiento que la mujer tiene para salvarse es parir un montón de hijos en la cárcel, en la carne, o es en el cumplimiento de otros versos bíblicos que es engendrando por medio del Espíritu. O sea, engendrando por medio del Espíritu, no, porque Pablo también lo hace. Pablo le dice a los Gálatas, tengo dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado. por eso, vamos a ir Así en que orden. Vamos a ir en orden. Nosotros venimos leyendo la Biblia. Cristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y después se habla, y eso lo predican del nuevo engendramiento. O sea, le dicen a las personas, es que hay que nacer de nuevo, el nuevo engendramiento, nacer del agua y del Espíritu, y del agua y del Espíritu. Pero cuando llegan al verso le dicen a la esposa, vaya a parir muchos hijos, necesito mucha carne que salga de su cuerpo. Usted tenga mucha carne y produzca mucha carne y déjenos hablar a nosotros de los hijos del Espíritu. Pero usted tenga mucha carne. Hermano John, una iglesia llamada La Luz del Mundo mandaba a la gente que no podían cuidarse ni tomar anticonceptivos ni nada de esas cosas, sino que tuvieran hijos parejos. El verso de engendrar del agua y del Espíritu y nacer en el nuevo nacimiento, ese no tiene nada que ver con ese verso. Aquí, la obra de Cristo y el nuevo nacimiento, cuando le dice que la mujer se salvará engendrando hijos, tenemos que decir que la mujer vive bajo el régimen de la carne. Todos los que nacen en Cristo son nuevas criaturas. Y entonces nosotros ahora vivimos bajo el régimen del Espíritu. Pero les pregunto, ¿ese texto entonces ahora lo entendemos? ¿Que a la mujer se le cumple bajo el régimen de la carne? no, tiene que evangelizar, pero por saco. Como decimos Bueno, acá, evangelizar. tengo una pregunta. ¿En todos los pastores no existen o sí hay pastores conforme al corazón de Dios? Hay uno que se llama Pastores. el pastor de pastores y Sí, existe y es es eterno. Cristo. Sí, Es Cristo, ese, claro. con solo que digas que los pastores no existen, ya tendrías un gran error No, no, porque no. el pastor Yo, de pastores existe y es real. ok, Ahora, la entonces, Biblia dice esto, hay pastores nombrados por el Espíritu Santo, por la guianza del Espíritu como un don, y hay falsos pastores. amén, así es. Entonces, Pero eh, pastores hay pastores.
Ok, hay falsos y verdaderos y el Amén. pastor de pastores. Así es. Entonces, nosotros, bueno, tenemos que tener más cuidado. Yo tengo que tener cuidado de sujetarme al pastor de pastores, primeramente. Amén. Luego, puedo Así es. reconocer en una persona el ministerio de Cristo, siempre que no sea falso, porque no es simplemente a cualquiera, porque la Biblia advierte de los falsos pastores y el que está advertido no va a ser engañado. Entonces, si usted ve uno que no tiene un ministerio en Cristo y usted dice, bueno, pero entonces yo lo sigo, no, usted está engañado porque la Biblia le advierte a usted cuáles son los falsos. Porque mire, déjeme, voy un poquito. Yo no digo que soy un enseñador, pero mire, desde el principio, ¿tomó a quién? Tomó a Abraham, no tomó a Sara. Siguió allí después tomó a Moisés, no tomó a la esposa de Moisés. Y así va y va y va. Siempre toma a alguien para que vaya llevándolo. Claro que hay falsos pastores, pero hay pastores que están haciendo La esposa su de Moisés trabajo. no era, pero la esposa de Moisés no era pastora. Séfora no era pastora. Pastora, pero no ya- fue, pero no fue Raquel la que trajo a presentar las ovejas al pozo cuando Jacob la encontró. Él escogió a Jacob, pero ¿quién tenía las ovejas en la mano? ¿No era Raquel cuando estaba en el pozo? pero O eran pero, pastoras esos eran animales. Yo no soy animal. sí, entonces Cristo no es un cordero y usted no, y la sombra no se cumple. Esa es la afirmación más barata que hay para la gente que no quiere estudiar la Biblia. Porque en la sombra profética, cuando él está hablando de los pastores en Ezequiel, existen ese tipo de pastores y él está usando esa representación y no la cambia. Y Séfora es pastora de ovejas y Moisés como el libertador deja a Séfora cuidando las ovejas porque Cristo deja a su esposa cuidando el rebaño. Porque es su esposa, es la iglesia la que cuida el rebaño. Aquí no hay error. ¿Por qué Jacob la ve y se enamora? Porque ella, la esposa, es la esposa de él, comparte su rebaño con su esposa. No fue Raquel la que la llevó al pozo a darles el pozo, en el mismo pozo que Jesús le abrió a la samaritana, pero como para ustedes todo lo que está en la Biblia no habla de Jesús, no, allá ella es otra cosa. Ese fue el peor argumento, Luis, que he escuchado en la vida. No, hay ¿Cómo vas a libertad. desechar la sombra Mira, profética? Escucha, mira. ¿cómo vas a desechar la sombra profética? Entonces, ¿cómo vas a entender las escrituras si niegas la sombra y figura de las escrituras? Hay libertad, mira, de expresiones. Hay libertad. Si ustedes quieren decir que una mujer los puede guiar, La Biblia no dice ok, que hay libertad de está bien. expresiones, la Biblia dice que hable cada uno conforme verdad y que hable cada uno conforme lo que está escrito. Lo que tú dices no es cierto, no hay libertad de expresión. La Biblia dice que cada uno hable verdad con sus hermanos y dice la Biblia que hablen conforme a lo que está escrito y yo estoy hablando conforme está escrito. Séfora era pastora, Raquel era pastora. No es cierto lo que tú dices, no hay libertad de expresión, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que no hablen cosas que no sean correctas, la Biblia dice que no hables verdad, la Biblia dice que hables verdad, que no hables mentira, la Biblia dice que no le añades a su palabra, que no cambies lo que está escrito. Así es que lo que usted acaba de decir no es bíblico. Y que no es de interpretación privada. Bueno, pues yo nomás digo yo que falta un poquito tiempo para que haya un falso profeta. Nada que ver con lo que estamos hablando de que las mujeres en la Biblia fueron pastoras en la historia del pueblo de Israel. Espérate Luis, discúlpame, pero tú estás diciendo que falta poquito para que haya un falso profeta. Yo creo que hay, nada más aquí en la plataforma, hay miles. Y en toda Latinoamérica hay miles y miles de falsos apóstoles que se titulan apóstoles y miles de falsos profetas, hombres y mujeres que se titulan profetas. Así que no diga que falta poquito Hermano, para que haya un usted falso. mire, aquí con respeto a todos, porque estamos dialogando. Alguno de ustedes, hermano Michelle, hermano John, hermano Julio, que yo me quito el sombrero con mucha modestia con ustedes, porque ustedes son unos hombres del Señor. Amén. Gloria al Señor por eso. Pero ustedes han escuchado alguna vez en sus vidas cómo predica Yesenia Ten como pastora. O sea, el fondo de la doctrina. Eso es fatal. Eso Fatal. Usted y esta Ten de Fon, la otra. Pero yo creo que porque un ministerio. Es que no debemos estar criticando. No, sino criticando. Si estamos criticando, mire, nosotros estamos criticando, venga acá, espérate, hermano, espérate.
Espérate, por favor. Ella no Discúlpame. Porque Esto no es ministerio, criticar, por ejemplo, la hermano. mano Él de no una es mujer. criticar. Entonces, será porque uno los nombra con nombre y apellido. Pero usted no me va a decir a mí que un hombre como Guillermo Maldonado es un buen pastor. Un hombre como Cas Luna es un buen pastor. Un hombre como todos estos mercaderes de la fe. Tú me vas a decir, no, que esos son simplemente hombres que no han nacido de nuevo, Ávaros, hermano. Esta gente vividores, que son oye. mercantilistas. Esta gente no tiene de Dios nada, no hablan conforme a la Escritura, tuercen el texto bíblico conforme a su conveniencia y toman la piedad como una fuente de ganancia. Tengo un Y la micrófono gente abierto los y se me adora, devuelve la la gente voz. los saluda. Y eso Ajá, se va a entonces acabar. tienen Y mire, y le voy a poner un ejemplo. entonces, pero espérate, entonces Déjame nosotros vamos a ponerle un decir, ejemplo, ay, que no, yo no he hermano, no hablado. vamos a criticar. ¿Cómo no vamos a criticar? El Señor dice, no juzguéis según las apariencias. No la juzguéis según las apariencias, No, juzgar con justo juicio. el Pero si hay espíritu. que juzgar con justo juicio. Adelante, hermanito. Mire, te voy a poner un ejemplo, El Mitchell. apóstol Pablo, Nosotros estamos el desarrollando. apóstol Pablo llama. Déjeme, yo no he hablado. Pido la Ok, palabra adelante. porque yo no he hablado. Miren, ayer y antes de ayer hemos estado desarrollando temas que han venido para estudio. Se explicó un tema, se enseñó conforme a la escritura paso a paso. Pero yo dije, voy a ver, porque sí tenemos conocimiento de algunas enseñanzas que no se están dando como son. Y dije yo, voy a repasar por las plataformas para ver que este mismo tema, que no es tan largo, pero muy profundo, cómo lo están enseñando. Y le voy a decir algo. No encontré en toda la plataforma de YouTube, TikTok y Facebook, bueno, ni Instagram, ahí no predican eso. Ningún pastor, comenzando desde Alducin y todos estos escatólogos que llaman, que enseñaran la verdad de los 4 sellos del Apocalipsis. Para todos estos es el anticristo. Cuando la Biblia respalda desde Levítico, ese todo, a los 4 seres vivientes que son la gloria de Dios. ¿Ves? Y entonces, ¿qué estamos? Los católicos, busqué por todos acerca de esto, católicos, evangélicos, todo hasta raíces hebreas. Y ninguno explicó, para todos es el anticristo, para la mayoría. Y otros explicaban otras cosas fuera de contexto. Porque la mayoría, perdón, varón, porque entonces, la ¿qué te quiero mayoría de decir los... con esto? Que sí, pero ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando hacemos en el Espíritu y en la palabra de Dios y vea la verdad de una enseñanza, créame que es respaldada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es la verdad. Entonces, a usted no le pueden venir y ver que hay 30 y tantos mil comentarios, todos le dicen amén a una falsa enseñanza, a una mentira. Entonces, eso es lo que está pasando, que están acostumbrados a escuchar mentiras, están acostumbrados a escuchar lo que quieren oír, porque explican algo con pura filosofía. ¿Cómo es que a mí un supuesto escatólico va a decir que el jinete del cuarto que se llama muerte y atrás va el Hades, dice, es que la muerte va adelante y atrás va el Hades, todos esos que se van a morir ahí, como todos esos no son salvos. Todos esos van para el infierno, todos esos estos están cayendo al infierno, como si fuera un carrito adelante y otro está recogiendo con un saco. Eso fue lo que dijo, eso fue lo que explicó, porque viene mortandad. Cuando eso está en Levítico 26, consecuencias de la desobediencia, palabra por palabra, y en Oseas 13:14, donde él le dice, al Hades los redimiré del Seol, de la mano del Seol los redimiré. Oh muerte, yo seré tu muerte. Él es la muerte de la muerte, y por eso él se llama muerte, ese jinete. Y es uno de los 4 seres vivientes, el águila, porque es el cuarto. ¿Cómo es que leen en Apocalipsis 4 y 5 y cuando llegan al 6 ya se les olvidó que en el capítulo anterior le dieron un orden? León,
becerro, hombre y águila. Cuando llegan al capítulo 6 ya se les olvidó, no leyeron Ezequiel, el mismo orden, no leyeron el cumplimiento de los sacrificios en Cristo, en ese cumplimiento. Un capítulo anterior dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. El primer ser viviente es el león. El primero que le dice, ven y mira, es el primer ser viviente, es el león. Y le dice que ha nacido, le dio una corona y es vencido ser, que es el que vence. Y ya te dijeron en el capítulo anterior que es el león, el que vence, el león de la tribu de Judá. Y tú vas a decir que ese es el anticristo. ¿Sabes lo que están haciendo? Se imaginan lo que están predicando la mayoría de las congregaciones y no saco a ninguna. Entonces, pongámonos y sepamos que el que da la vestidurita blanca, el que te da tu vestidura blanca, no es porque tú dices yo soy salvo. El que te va a poner las vestiduras es el que dice tomaré de lo mío y me tomaré a mí mismo porque yo escudriño la mente y el corazón. No se den golpes de pecho de que son santos. ¿Ah? No nos demos golpes de pecho. Entonces, ¿por qué no abrir la boca? Porque él dice que él habla con voz de trueno. Y por eso estamos hablando en el Espíritu. Porque nadie puede negar que lo que se está explicando, que lo que se está diciendo, es la obra de Cristo, el testimonio de la redención. No es otra cosa. Ya figura tomando y poniendo a figurar a quienes predican ¿cómo es que? Prosperidad, a quienes niegan, a quienes hablan y hablan y hablan de que tienen que hacer esto y esto y esto, y no se les escucha de su boca mencionar ni al Espíritu Santo, ni a mencionar a Cristo. Dicen, sí, porque Dios, mencionan una vez a Dios cada 45 minutos. Pura filosofía, pura argumentación de sabiduría humana. Julio, si tú compras un carro me lo tienes que sembrar. Julio, si tú compras un carro me lo tienes que sembrar a mí. Si tú compras un carro me lo tienes que sembrar a mí porque Dios ya me lo dio. Cristo me mandó, dice que Dios le mandó a hacer un garaje porque tenía que llenarlo de carros, dijo uno por ahí. Se burlan del ser humano. Entonces, el detalle es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué dicen amén? ¿Y por qué hacen esto? Porque están faltos de conocimiento y el Señor se lo dijo en la parábola de los talentos. Al que produce, al que multiplica, se le va a dar más. ¿Ustedes saben qué es eso? El conocimiento y la sabiduría. Y al que no, se le va a quitar. Por eso hay unos que están entenebrecidos y otros están en conocimiento. Eso significa, y ustedes, ¿saben por qué? Porque cuando que usted entendió y que usted comprendió la palabra y encontraste la verdad y sabes que Él te está mostrando la verdad, ¿qué usted cree que va a pasar? Te va a revelar más, te va a dar más. Entonces vienen y dicen, este que se cree más sabio. No, eso no es mío. Como lo estábamos diciendo, los ministerios, los dones, son de Cristo. Cuando empiezan a darse cuenta que eso no es, porque van a venir enseñanzas muchas más profundas y se van a quedar perplejos. Van a quedarse perplejos. Y ¿por qué? Porque ahora, cada vez que se predica la verdad, acusan a los que hablan la verdad de herejes, y lo otro que acusan es que están atacando a la congregación. Se sienten ofendidos porque están acostumbrados a oír mentiras. Tuercen la palabra, tuercen las escrituras, dividen, mutilan el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no se puede mutilar porque Él, el que lo besa, Él sabe quiénes forman su cuerpo. Entendamos eso. Él no va a tener en su cuerpo algo que lo contamine, ni le va a dar su trajecito blanco a quien no. Él es justo. Él manda a preguntar, ¿quién da el vestido blanco? ¿Quién es la esposa? La que él viste, la viste él. No el que diga yo soy la iglesia, no, la va a vestir él. Él es el que viste a su esposa, a su iglesia, y los va a ubicar
conforme al corazón y el agua tiene que llegarle arriba, tienen que nadar, tienen que ser perfectos. Cuando usted le predica, no, que perfecto solo Dios, váyase de ahí, porque él dijo, ser perfecto como mi Padre es perfecto. Pablo dijo, ser imitadores como soy imitadores de Cristo. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Pablo dice, no lo ha alcanzado, pero también dice, dejando atrás todas las cosas, vamos hacia la perfección. Y los que somos perfectos, hablemos una misma cosa. Tengamos un mismo sentir. Aquí tienen que, la iglesia de Cristo, ¿sabe quiénes son? Olvídese, ahí hay judíos, musulmanes, toda esa gente. Ahí no hay excepción de personas, ateos. ¿Y qué va a pasar con muchos del cristianismo? Esos son los que van a reclamar. Esos son los que van a maldecir. ¿Por qué? Porque nunca lo conocieron. Nunca lo conocieron. Es en el corazón. Si alguien le da una enseñanza, usted, wow, amén, gracias. Hay uno que sabe, este sabe. Yo me gozo cuando escucho a alguien que este sabe también. Pero no. ¿Qué pasa con el hombre? No se crean tan sabios. Te sacan versículos y que cuidado con la propia sabiduría. ¿No? El que se cree que es muy sabio. De una vez te sacan la soberbia, la altivez. No, este no puede saber más que yo. Se ofenden cuando alguien le está predicando la verdad, cuando alguien los corrige. Es una ofensa. Amén. Julio, Así que seamos adelante. Estoy hablando así en todos los lives, disculpa hermano, y ¿por qué lo digo? Porque así lo dice el Espíritu. Sí. Se están dando golpes de pecho, católicos, evangélicos, bueno, todos, judíos ni se diga, raíces hebreas, ya los raíces hebreas, ya se les está cegando el entendimiento, ya están diciendo que sí, que Jesús es hijo de José, y están llenos los likes, llenándose de decir que Jesús es hijo de José, que tiene que ser de la tribu de David, que no puede, no puede ser el espíritu. No, esos son unos extremos, pero es porque no conocen Deuteronomio 10. En Deuteronomio 10 Dios lo dice, léanse Deuteronomio 10, 16 ahí, hermano. Léanse Deuteronomio de País y nos dice circuncidado el prepucio de vuestro corazón. Y no hay excepción de personas. De Deuteronomio, por eso Jesús les reclamaba, ellos lo conocen, eso estaba escrito, que ahí no hay excepción de personas en tu casa, tu extranjero. Hermano Julio, yo le voy a preguntar algo, por favor, ¿me puede responder? Una pregunta para usted. ¿El que murió en la cruz era Dios? Amén. Y Jesús es Dios. Y Jesús lo dice. Y Jesús nos los dice. Yo que vivo y estuve muerto. Vea, es mi Dios todopoderoso me está diciendo, yo le creo. Yo sé que estuvo muerto. Pero sé a qué muerte se refiere. Y sé por qué lo hizo por amor. Ese precio nadie lo podía pagar. Y se lo dice en el Salmo 49. Nadie jamás podrá pagar esto. Jamás se logrará, dice el Salmo. Jamás se logrará. Ningún hombre podía hacerlo. Porque cómo cumple como cordero, como marido, todos los cumplimientos, testador, los seres vivientes, cómo cumple todo eso. Tenemos Deficitaria que no acepta que Dios es el que estaba en la cruz. Pero ustedes no entienden que el que da la existencia es Dios, entiendan. Él le dice, muerte, yo seré tu muerte. El que trae la existencia de la muerte es Él. Como nosotros en un plan perfecto, que va a terminar perfecto, vamos a querer interferir. Cuando Él mismo dice, estuve muerto. Pero no entienden que también te explican una segunda muerte y no te entienden. Quisiera que leyeran cuando Esteban, ¿qué dice? ¿Y Esteban qué? ¿Esteban qué? Durmió. Ahí dice, Esteban durmió. Julio.
Ese ¿Por nombre, qué? Porque él va a venir él va a venir con trompeta, con voz de arcángel y trompeta. Si usted está dormido, yo estoy aquí Julio, dormido, me dice, Julio, levántate, párate. Julio, por Dios, Julio, no. Razón tenía yo en advertirme, decirte que te pido el balón porque no. Tú mejor dicho, bueno, pero está bien. Pero seguimos con el no vamos a cambiar el tema, vamos a irnos para otro lado. Lo de la unicidad, eso lo arreglamos otro día. Dice, aquí miré, espero que yo esté ahí pendiente también, todos ahí, ustedes ahí en la sala pendiente. Mira, aquí encontré, porque nos quedamos en la parte donde la mujer se salvará teniendo hijos y toda esa cuestión, ¿no? Entonces dice, no habla solo de hijos biológicos. Contestaron mi pregunta, ¿cuáles son los hijos? Si el hijos en la carne, si eso se vuelve a la carne. A eso voy, John, para que Pues yo dije que no, yo Espérate, respondí. espérate un momentico, espérate, ya voy, espérate, Julio. Haga, Julio, espérate. Ahorita hablas todo lo que quieras con John. Mira, no habla solo de hijos biológicos, sino de la vida que la mujer produce y cuida para Dios. Espiritualmente significa dar frutos en la fe, formar, cuidar, enseñar, influir, transmitir valores espirituales, fe, amor, santidad, nutrir vida espiritual en otros, especialmente en el hogar y la comunidad. Así como una madre protege y forma vida espiritualmente la mujer. Gesta fe, forma discípulos, refleja a Cristo con su testimonio. En resumen, engendra hijos espiritualmente es producir fruto para Dios y perseverar en una vida de fe, amor y santidad, no un requisito biológico para salvarse. Ahora hacia adelante. Con el siguiente versículo que vas a leer. Listo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, ya habíamos pasado, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ya nos pasamos, ¿no? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ya habíamos pasado yo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, mire, ganancias deshonestas, sino amable, pasible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. En el 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Lo podemos sujetar aquí, ¿no? Lo podemos dejar hasta ahí. Adelante. Alberto, bienvenido. Qué pena, no te saludé. Dios te bendiga, mi hermano. Y No, al contrario, paz de Cristo para todos. Me estoy apenas despertando. Perdónenme que siempre los agarro cuando ustedes están en la noche. Permítame un momentico, ya comparto con ustedes. Yo creo que todos esos requisitos para el pastorado, el obispado, Pablo lo dejó muy claro en Hechos, en Mileto, pues, llama a los ancianos de Mileto, a los obispos de Mileto, y les dice, yo sé que después de mi partida se meterán muchos lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Vemos que allí que esos lobos rapaces va a salir, según la profecía de Pablo, es de los pastores hacia el rebaño, no del rebaño hacia los pastores. Ahí no dice el texto, se levantarán ovejas conforme a sus propias concupiscencias y no dice así, sino que de entre vosotros mismos, dice,
Pablo, a los obispos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán daño. No dice se levantarán ovejas que no perdonarán a los pastores, sino de los obispos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y eso es lo que prácticamente hemos estado viendo a través de toda esta historia que se nos ha abierto ante los ojos de nuestros. Entonces, es necesario, no porque sea una mujer, por ejemplo, que esté enfrente de una congregación o que sea un hombre, cualquiera que sea el obispo que esté frente a una congregación, vuelvo y repito, la cuestión aquí es de lo que cómo esté ejerciendo el ministerio con limpia conciencia. Y después les dice, apacentar la grey de Dios, en la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la grey de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Hoy vemos pues que el desinterés total, quieren colocarse ellos para adueñarse de la congregación. Y la Escritura dice que el obrero o el pastor no puede dirigir la congregación como dueño de ella. Eso es nefasto. De verdad que sí existen ministerios que han golpeado mucho el cuerpo del Señor Yeshua, pero el que sustenta el cuerpo y lo cuida por encima de todas estas cosas, por encima de aún de los cuidadores que el Señor ha colocado allí, pero que después no han tenido una limpia conciencia, el Señor ha limpiado su era, su cuerpo, y lo ha presentado como una esposa virgen, pura, limpia para su marido. Y ahí ya en ese cuerpo sí ya no hay distinción total, si hay hombres o son mujeres, totalmente allí, todos tenemos franca entrada y tenemos ministerio y somos todos sumos sacerdotes, perdón, somos reyes y sacerdotes, dice la Escritura, reyes y sacerdotes, de un nuevo ponte que es según el orden de Melquisedec, algo más extraordinario todavía y más glorioso, que es eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el sacerdocio, sí, porque lo que viene entonces es el periodo de los juicios, el juicio, y luego el reinado. Es que está estipulado así en la misma Escritura, individual, entonces, hermano Ever, yo creo juicio totalmente, rey. cabalmente que si, hermano Ever, yo creo totalmente, cabalmente, que si algún hermano o hermana aquí no entendió acerca del ministerio de la mujer en la congregación y el cuerpo de Cristo, es porque se quiere excluir, él mismo o ella misma se quiere excluir de este gran, Sea de por este gran pretexto, ministerio. dice el apóstol, sea por pretexto o sea por verdad, Cristo es anunciado. Y eso es lo que en esto me gozo y me Yo gozaré también aún. voy a retirar, todo, ¿Entiendes? hermano, Entonces, yo también escuchaste, voy a mi retirar. hermano Michelle, Gracias escuchaste por lo que tenerme aquí, dije. hermano Ever. No te Escuchaste lo que conocía, dije. gracias por darme participación. Sí, hermano, claro que sí. Bueno, entonces, sea que se suban arriba una tarima y agarren un micrófono y unos altavoces y prediquen al Señor por ganas de plata o predican a Cristo por, como dice la Escritura, por pretexto. O sea, también por verdad que lo prediquen, es anunciado Cristo. Y en esto nosotros tenemos que estar gozosos porque no es que no se está predicando el Evangelio. Que lo tuerzan a favor de las ganancias deshonestas, el Señor, ellos darán cuenta a Dios. Mira, hermano, yo también me despido. Bendiciones y chao, hermanito Michelle. Dios lo bendiga. Pero vamos a aclarar algo. No hemos dicho que no son salvos. Ojo, que sean desobedientes,
que sean esos medios desobedientes o desobedientes y van a recibir su castiguito, Exacto, sí. eso es Una otra cosa, cosa. una Aquí no cosa estamos es, predicando, que piensen que estamos criticando y que estamos diciendo, ay, allá están predicando online, que hay que ser perfectos y que no vamos a ser salvos si no somos perfectos. O sea, no, van a ser salvos. Nosotros no, estamos predicando el reino, estamos predicando salvación, pero estamos predicando la verdad. Estamos quitando sesgo, quitando doctrinas que se han prácticamente, como quien dice, encarnado. Cuando tú tienes una uña y se le encarna así que duele, bueno, ahora se la estamos pisando para que se la saque, porque tiene que quitarse esa uña encarnada. Entiéndalo de esa manera. ¿Por qué? Porque eso, ahí hay que nacer de nuevo. ¿Explico? es Digo, loco, por que el eso. Señor dijo clarito, hermanito. Una mujer puede hacer porque se autoproclame pastora o porque otros hombres la proclamen pastora. Y una Ninguna de cosa las es que dos. exacto, y una cosa es que ellos digan eso y otra cosa es que el fruto del espíritu, no los frutos del El espíritu, no dice así, espíritu, no dice los frutos, el dice espíritu se reparte, porque eso se conoce, el discernimiento, exactamente, usted a eso sabe. es que yo iba, exactamente a Yo eso era que escuché yo una iba. mujer, yo escuché a una mujer hace 2 días en el martillo, y yo la escuché a una hermana, y es venezolana, y esa mujer habló palabra, y yo, ¿quién le va a refutarlo? Cuando usted escucha verdad, usted no puede decir nada, es la verdad.